Y yo lo hago con polvos. Momento crítico, ¿eh? O sea, ¿esto es la fecha que se hace o la fecha que caduca? La fecha que caduca, tía. 2025. No, tú lee bien, lee bien. Tía, el 2021 del 10 del 25. Estamos en 2022. Pues será la fecha que se hace. Espero. ¡Añón chingudul! Como ya habéis visto por el título, hoy se trata de un vídeo en el que nos vamos a estar maquillando, bebiendo alcohol coreano. Enseña tú la otra botellita. Este es de melocotón y la que tiene ella es de piña. Tienen un 13,5 cada botella de alcohol y vamos a estar bebiendo la mitad de estos chupitos, porque son muy grandes los vasos, por cada paso de maquillaje que hacemos. Así que vamos a ver, con esto en Corea se emborrachan muchísimo, espero que no nos emborrachemos. Ella es mi prima, como ya la habéis conocido si habéis visto sus otros vídeos en los que sale en un vídeo de adivinando la edad, en otro de reaccionando a K-pop. Sí. Hay muchos vídeos suyos que están en el canal, podéis ir a verlo después de este. Y nada, vamos a empezar. Para todos los que no me conocéis, soy Tatiana, ella es María. Os dejo aquí abajo los Instagrams para que nos vayáis a seguir. Si os gusta el vídeo, darle muchos likes, suscribiros y activar la notificación. Y ahora sí, vamos a ir a emborracharnos y a maquillarnos. Ya llevamos lo que es crema para la base, que la verdad que yo esto nunca lo hago. Y yo el primer paso que siempre hago... Lo que no me he puesto es primer ni nada. Yo tampoco. Pues me he echado crema y poco más. Yo empiezo con la sombra. ¿Tú con qué empiezas? Y es que lo hago todo al revés. Yo no me sé maquillar, yo empiezo por la base, luego me pongo la sombra, se me destroza la base y vuelvo a empezar. Vale, pues vamos a empezar por bien. Las sombras, ¿vale? ¿Cuál de los dos quieres abrir primero? ¿El de piña o el de piña? ¿El de piña? Pues haz tú los honores. Tienes que hacer así un remolino. ¿Un remolino? ¿Pero para tirarlo o para moverlo? No, o sea, un remolino... no. ¿Pero esto tiene burbujitas luego? Ay, no. Ahí está el remolino. Suerte que no hacemos un chupito por cada paso de la rutina coreana. Porque la de belleza como tal... No morimos. No sé cuántos pasos tiene, ¿7 o cuántos tiene? Uf, ni idea. Bueno, aquí también serán unos cuantos, pero bueno. Sí, y aquí vamos a hacer en plan de maquillaje como si fuéramos a salir de fiesta de noche, porque si no yo termino en 2 pasos el día a día. En uno. En uno, el corrector y ya. Vale. A ver, ¿huele bien? Huele bien. Oye, me has puesto más, esto no vale, ¿eh? No te quiero emborrachar antes. ¿No? A ver. Está bueno. No sabe a alcohol. Sabe? Acaba. ¿Acaba? No, tía. A mí el cava no me gusta nada y no sabe. No, todo acaba. O sea, más flojito. Pero... O sea, está muy bueno. Yo he probado otros soyuz que dices tú el sabor. Que dices, y este no, este está muy bien. Vale. Muy bueno, parece un zumito. No Vamos a empezar con las sombras. Vale, mira, yo me pongo primero primer. Ah, yo no. ¿No quieres ponerte? Probarlo. Simplemente te hace que venga, va. Más. Entonces luego va a ser otro paso, otro chupito, venga. Pero esto, ¿cómo se pone? Tal cual, sucas así y te lo pones en el párpado. Cuidado que pimienta bastante, ¿eh? Yo esto no me lo pongo nunca. A ver, ¿cómo pongo yo las sombras luego, ahora cuando me queda un chusto? Voy a ir preparando todas mis sombras. Drama, ¿eh? Voy a hacer una coleta. Siempre me hago una coleta, así que voy a hacerme una coleta, así me retiro el pelo de la cara. Tirabuzones se me van a ir un poquito de viaje, pero bueno, es lo que yo el momento de maquillaje mal, pero el momento de desmaquillarme va a ser un cuadro, porque llevo las pestañas postizas, que ya parezco el muñeco en y no se puedes. Me está cayendo, y luego desmaquillarme va a ser horrible, ¿eh? ¿Por qué? Yo me desmaquillaba cuando yo me puse pestañas postizas. Sí, buah, yo de momento no he probado. Rímel sí que no me va a poner, pero... Bueno, ese paso va a beber. Igual bebe igual. Entonces, ¿qué colores te quieres poner? Yo me voy a hacer... Yo creo que marrones dorados. Marrón y dorado. Vale. Yo me pondré marrón como siempre. Ah, bueno, y también tengo esta, que es de... ¿Cómo se llama esta marca? Chanel. Me la regalaron. Qué guay. Y vienen 4 colorcitos. Yo tengo que decir que yo maquillarme para salir de fiesta, pues fatal. Una vez salí con la Tania. Una vez hemos salido una de las veces que salimos, que me vino a maquillar aquí, me hizo un cuadro de maquillaje, o sea, una sombra de ojos que era... Creo que tengo el vídeo o alguna foto por ahí. Si la quieres poner, adelante, porque... tiene que estar en una tarjeta de memoria. Era como un color caca de paloma, pues lo mismo.
Y gracias a ella pude salir, me quedaron muy bien las fotos, un tono dorado, mucho más bonito, pero desde ahí ya no remonté en el maquillaje, así que... Yo tampoco soy muy buena, ¿eh? A mí se me notan mucho los cortes. Entonces, ¿qué color? Yo Para esta. empezar, ¿esta te Parece, queda? sí. Vale. Yo voy a usar la coreana. Que me encanta la coreana, me encanta. Eso sí, los marrones Vale. no me gustan tanto, pero bueno. Yo- Antes de eso, chupito, ¿eh? Ah, es verdad. ¡Madre mía, casi el Es para chupito compensar. entero! Para compensar, dice. Verás tú, para el Pero delineado está muy luego... bien, está bueno. Sí. Vamos a Vale, decir. va. ¿Sí? Chin, chin. Es que está bueno, ¿eh? O sea, con esto te puedes emborrachar muy rápido. Porque ¿Tú empiezas crees? triqui, Claro. triqui, triqui, triqui. No sé. Sí, tía. Yo sí creo que yo con un chupito. Porque, o sea, como no bebo nunca ya. Ya te emborrachas. Vale, a ver. No sé qué Vale. pincel usar yo. Creo que voy a usar este. ¿Tenemos el mismo o no? Ah, no. Uy, estoy daltónica, ¿eh? Ya que estoy como maderita. Vale. No, tía, esto es de Made. Vale, ¿yo qué me pongo de esto, de colores? Empieza con el marrón, ¿Con este? claro, para hacerte lo que es la parte de fuera. Y Vale. luego la parte de dentro le pones algún color, ¿sabes? Vale. O yo por lo menos hago eso. Pongo Vale. marrón en la parte de fuera y luego en la parte de interna le pongo brillito o cosas así. Vale, me quedo yo el pequeñito. Que así tiene un poco más, no me tapo la cara entera. Como tú quieras. Yo es que lo dejaré aquí. Si me veis mirando para abajo es que tengo un espejo aquí abajo. Vale, a ver. El silencio de la buena concentración. Que las caras. ¿Sabes el capítulo ese de las caras? Juan, las caras. La que Nos la tira. tenemos que concentrar. Yo me tengo que concentrar mucho cuando me maquillo. ¿Sabes el TikTok ese de... quizás no sepa lo que estoy haciendo, pero luzco genial haciéndolo. Así soy. Bueno, ni tan Las mal ya. buenas noches que nos echábamos. Que es verdad que yo empecé a beber a causa de ella, ¿eh? Y ahora ya... Yo salía ya, de fiesta ya. sin beber, tía. Me acuerdo cuando salía sin beber. Y antes salía bebiendo y ahora sí me salía. Ella al contrario, yo al revés. Vale, el siguiente paso va a ser el delineado. ¿Vale? Drama. Drama ya porque fatal. Fatal, fatal. Chupito Vale. y vamos a ello. A ver qué tal. Vale. Y me dice antes que le he llenado el vaso. Mira, mira, mira. Me dice antes, me has llenado el vaso. Yo también me lo he La llenado. leche, mira. Madre mía. ¿Preparada? En el laboratorio tanto, sí. Esto ya me... Y así no es como se ve un chupito, que luego veo a gente que hace así. A beberse el chupito. No, señores, así no se bebe un chupito. Se bebe, pa, de golpe. Venga. ¿Quieres que te deje delineador, no? Voy a probar esto. A ver qué tal Yo tengo va. varios delineadores. Yo es que me los hago... Bueno, iba a decir, Tengo yo me los hago dos. pequeñitos, pero luego Yo no me quede finos. regular y voy Bien. aumentando y parezco Amy Winehouse. Yo los hago finos, pero largos. Vale, yo lo que Y salga. voy a utilizar los que son Ya veremos. waterproof. Vale, A ver. bueno, ya vamos a empezar con esto, que no sé ni si se puede. Es que es el peor momento de todos. Es que son muy gordos. ¿Qué momento? Ya. O sea, mira mi punta y mira su punta. Yo como el retornador del cole. Ya está, venga, vamos a ello, sin miedo. Es waterproof ese. Ay, ¿O pues no? no lo sé, no creo. ¿Quieres que te deje este que es más fina la Sí, hombre, que punta? luego me cuesta más quitármelo. Que no, que este no es waterproof. El No. waterproof es este. No, porque no tengo pulso, así me cojo bien, no. Luego si no te lo pido. A mí me cojo bien. No, claro, es que yo me apoyo hasta los mofletes si hace falta. ¿Y tú cómo te haces el delineado? Yo hago 2 tiras y luego sí, relleno. luego la rellena, sí. Bueno, depende del día, lo que salga, pero la idea es esa, sí. Yo luego me tendré que peinar un poco. Me he hecho aquí los mechones estos que no me llegan a la oreja. Se me caen para Ostras. A ver, va. No sé ni cómo apartarme el pelillo. No te rías. Estoy ahora intentando buscar el ángulo y nada. Me estoy estresando. Mira cómo lo llevo ya. Ya le he hecho doble punta al delineado. Es que no- Mira, usa este, Ni cómo ponerme usa esto, esto, ¿eh? por Espera, favor. espera, que yo esto no, no que, consigo. que son muy Es que gordos. no- Es que normal que no te salga. Si eso parece un retulador. Toma. Es que como que no quiero tocar el pelo de ahí, no, que me sale, por Toma mis narices que me gusto. sale. Este más finito, te va a salir más mejor. Hazme caso. Hazme caso. Ya, es que ya la he liado. con Los esto. delineados finos, o sea, los de estos finos son mucho mejor. Y Pero esto con me esto suena puedes mejor. corregirlo, porque puedes hacer la punta fina. Vale. ¿Sabes? Vale, va.
Bueno, ni tan mal, así se queda. Es que si no, nos podemos tirar aquí yo media hora con el señor delineado. Soy muy perfeccionista en esto. A ver. ¿No te ha quedado mal? ¿Te ha quedado bien? Pero siempre es que tengo un ojo más grande que el otro y depende cómo lo maquillo se ve más grande Claro, aún, pero ¿sabes? queda bien. No queda mal. Vale. Sí, sí. Vale, ahora sí que te devuelvo... No, todavía no toca esto, ¿no? ¿Primero vas con el rímel tú o Sí, con corrector de...? yo primero con el rímel. Vale. ¿O quieres primero el No, corrector? me da igual si te lo vas a poner tú el rímel. No te vayas a liar, ¿eh? Pero tú te tienes que poner lo de las Pero cejas, porque yo lo de sí, las pero cejas, bueno. yo no me pongo nada en las cejas nunca. Y es que me pongo fijador porque me cambio un montón de veces al día entre los trabajos y todo, entonces si no, acabo con las cejas. Bueno, yo mis cejas tendría que hacerles algo, pero no sé maquillarlas. Simplemente los peino. Con Pero líquido antes- transparente. Chupito, Vale. a Bueno, emborracharnos. pues la idea es acabar eso. La idea es acabarnos las botellas. No iremos pasos de maquillaje, La idea es que luego cuando bajes a casa vayas... tiraremos un poco, si hace falta añadir más. Venga, va. Mira, ¿cuánto me lo he llenado? Quitas y todo, ¿eh? Qué arte. Me lo he llenado Qué muchísimo. fuerte, qué fuerte. Que tenemos que acabar, son 2 botellas. Luego a ver si encontramos un pañuelito o algo, ¿no? ¿Para qué? Para secar la mesa. Ah, bueno, luego le paso un trapito. Vale, va. Vale, ¿preparada? Dale, ¿eh? ¿Directo? Te ha picado un poquillo más. A mí el anterior. Me ha dado un poquito... A mí este. este bueno. Vale, entonces hemos dicho que tú el esto y yo esto. Y mi perra está ladrando porque viene ¿Pero gente. qué se oye? ¿Que si se oye? ¿Quién se oye? Que viene alguien por la escalera. Es que mi cuarto da a la escalera. Pensaba que era en plan... ¿Sabes típicas fiestas de pueblo que van diciendo... El 3, el bingo? Pues pensaba que era algo así, ¿sabes? No, De estar viendo es que aparato deportivo. mi habitación da a la escalera para llegar a mi casa y se escucha todo. Y mi perra, como venga alguien, pues se pone a ladrar como una loca. Vale, de momento me quedo este también. Vale, ¿y el ¿No mío? quieres Siempre. este? Peina, peina. No, cuando tú te hagas el maquillaje sí que cogerás este, ¿no? Sí, Para hacerte... que es el cushion. A ver. El corrector. ¿Por qué me miras así? O sea, esto debajo de esto. Decirme de qué tip sois. ¿De corrector y luego maquillaje o maquillaje y luego corrector? Yo de lo normal pongo... Es que la gente pone el corrector primero, sí. Yo pongo el corrector y luego el maquillaje y si luego veo que sigue viéndose un poco, le echo un pelín más de corrector Vale. por encima. Es que yo, mi corrector es esto. En plan, es como una barrita tipo... Un stick. Sí, exacto. Es que al principio usaba los líquidos y fatal porque no, es que no sé, y tampoco es que tengan demasiada cobertura, pero bueno. Yo con los líquidos al rato se me empiezan como a cuartear. No sé si es que es mi piel. Si sabéis de maquillaje, dejádmelo en los comentarios cómo puedo hacer Bueno, para si que no sabéis se de me empiece a maquillaje, cuartear. no sigáis mirando el vídeo porque yo me voy a poner maquillaje con la mano. O sea, que- Yo también, ¿eh? Pues ya está. Chupito. Tremendo. Dale. Y todavía yo no noto que me esté subiendo y ya no se No, nos yo ha gastado tampoco, casi no. la botella, ¿eh? Es flojito, es que está bueno, no sé, es como un zumito. Te lo juro. Como un zumito. Me empieza bueno. a picar un poquito más, la verdad. Esto es como el Malibu piña, ¿no? Oh, no lo he probado, pero supongo que sí, ¿no? Supongo. ¿En verdad? ¿El Malibu de qué? ¿De melocotón era, no? No, tía, el Vale, Malibu ¿qué es Malibu piña. No, pero el Malibu ¿a qué sabe? No lo sé, no lo he probado. Pronto más, pronto Le más. están preguntando a alguien. Espérate, cojo el móvil. Lo va a buscar. Sí. Y yo de mientras voy haciendo mi mezcla de maquillaje, ¿De qué es el Malibu? del corrector. Porque uno me queda muy blanco y el otro me queda muy marrón. Vale, ¿yo cómo voy con la cremita? Ay, si no me llega aquí el internet. ¿No tienes el de casa? Creo que no. Pues muy mal. Bueno, luego ya lo buscaremos. Es Malibu piña, tía. De toda la vida. Sí, pero el Malibu lo mezclas con piña, pero el Malibu es ¿Malibu piña? de coco. Ah, Fatal, yo de melocotón, ¿no? Iba a decir, podemos mezclar los dos a ver qué sale. no. ¿Tú crees que se mezclan? No quiero hacer la ¿has prueba. pensado eso, no? No quiero hacer la prueba. No, tía, si son 13 y 13 va a ser lo mismo. Ya digo, a lo mejor se mezclan o quedará en plan uno arriba y uno abajo, ¿no? Se mezclarán, ¿no? O sea, si No lo pones sé, uno y otro- es transparente, no lo vas a notar tampoco la diferencia. Bueno, No, luego tía, el vamos. corrector hemos dicho. Que estoy Ah, el haciendo corrector, vale, yo estoy haciendo la mezcla de mi corrector. Vale, venga. Yo. Y yo me lo aplico con el dedo. Sí. Porque me la apliqué una vez con... Yo bueno, iba a me la he tener un espejito aplicado. grande, pero me lo he dejado. Me lo ha recordado, ¿eh? Pero me lo he dejado igualmente. Se ha olvidado. No pasa nada, le prestamos el espejo del Arcushion. Que también es de Corea.
Aún me dura el maquillaje, o sea, hace ya 2 años largos, casi 3, y me dura el maquillaje, ¿eh? Vale, ahora pasaremos al cushion. Bueno, yo cushion y tú has dicho que usas BB Vale. cream, ¿no? Sí. Y yo, mi mano se parece ahora a una paleta de colores. Es que en verdad la mascarilla ha hecho mucho daño, ¿eh? Yo creo que ya no nos maquillamos. Y yo me da mucha Parece rabia nada. porque, por ejemplo, si quedo por la noche para ir a cenar cualquier cosa y me quiero maquillar así más bien y luego salgo, o sea, trabajo, yo de lo normal iba maquillada y me duraba el maquillaje. Y ahora con la mascarilla. Con la mascarilla me tengo que llevar el maquillaje a la tienda para retocarme lo que es la parte toda esta de aquí. Ah, bueno, mira. Pero Mira, bueno, mira. igualmente no queda igual que si sales recién maquillada, la verdad. Lo acabamos ya, ¿no? En esto, espera, que me Sí, pongo y yo lo creo- acabamos. No me vas, ¿eh? Ella que quiere emborrachar, ¿no? Ah, bueno, bien, ¿no? Sí. Pues espérate. Mírala. Vale, Claro, a mí me quiere emborrachar. estupendo. Vale. Y uno ya ha terminado. Ahora en el siguiente vas a hacer tú el remolino. Vale. Que el remolino yo supongo que se hace para Tenemos- mezclarlo. ¿Cuántos chupitos llevamos? Esta la has cocido. Está. ¿Cuántos llevamos? A ver. Sombra, delineado. No, primer, sombra. Ah, primer, sombra, delineado, rímel, tú lo de las cejas. Y el corrector. 5 chupitos. Yo no noto que me esté subiendo. El de labial será el último, ¿no? Porque claro. Sí, sí, el labial será el último. Vale. Pero yo no noto que me esté subiendo, ¿eh? Podéis Pero saber entonces, también de aquí a media que por hora ya- cada botellita salen unos 10 chupitos. Mira, estupendo. Y- Pero me sale bastantes. No Sí, está nada mal. pero ha subido el precio. Por esto, o sea, ¿Cuánto no vale sé ahora si esto? en vuestro país está pasando o no, pero en España han subido la gasolina y los transportistas están haciendo huelga. Valía 4 euros y pico y me ha costado casi 6 euros. Dios mío. O sea, y tía, que no solo esto, que el otro día fui al campo a comprarme unas cosas que siempre como, que valen 1 euro y algo, y ahora vale casi 1,50 €. O sea, está subiendo los precios demasiado. Se creen que somos ricos y no somos ricos. El sistema, en fin. Yo no lo entiendo. Vale. La gasolina, supongo. Estamos pagando la gasolina. No sé. La verdad, no tengo ni idea. Vale, voy a esto. Verás tú. Es que no sé cómo hacerlo porque lo voy a manchar todo. ¿Por qué? Porque lo aplico con la mano y luego. ¿No usas la esponja? No. Prueba con la esponja, a ver. Ponte unas gotitas o con... Tía, Una alpaca. Con esta, ¿no sería lo suyo? no sé si con ese o con este. Yo veo a Con mucha ese gente no, con sí, el... sí. Tía, yo veo a mucha gente con Ya, es que este. con ese me pongo las mascarillas. Es- ¿Ves? O sea, el La cushion mía me sería vídeo. encanta. ¿Alguien de hacer algo a esta persona así? O sea, alguna persona así. Vamos. ¿No notas nada? No, de momento súper bien. ¿En serio? Va a ser mi bebida top ahora. Va a para ser salir. más es más tolerante que yo al alcohol. Tía, yo ya empiezo a notar. No sé si porque me he hecho esto muy rápido o algo. Truquitos, si queréis que os suba cuando salís de fiesta, maquillaos rápido. Muévete rápido. Venga, siguiente Seremos paso. adolescentes eternamente con los granitos. Vale. ¿Qué más? Y a Mensual. mí ya me está afectando, ¿eh? Lo aviso. ¡Aviso! Ah, toma, tienes que hacer el remolino. Vale, pero entonces agitar. Así para el lado. ¡No, no! Mira, remolino se ha hecho. Así. Ah. Golpe seco, de un lado para otro. Ahí. Bueno, un poquito más fuerte y más seco. Ahora sí. Vale, y ahora lo destapas. Y a beber, que a mí ya me está... Bueno, ¿En serio no te mejor. está afectando? No, en plan, estoy bien, estoy como más calentita de cuerpo. Vale, yo sí, Venía ¿eh? con frío y estoy bien ahora. Yo pero- sí que ya estoy... O sea, yo tengo menos... Por lo que estoy viendo, te como los ojos de No, pero a que lo mi mejor es prima. esto, luego con otra cosa, fatal. No, tía, pero tienes más aguante que yo. Vale, a ver. ¿Huele bien? Ay, sí, me recuerda algo. Ah, la has metido con el hocico ahí, ¿sabes? Ya estoy diciendo que me está afectando. Me hagas con la distancia. O sea, ahora hubiese sido bueno hacer el delineado ahora. Menos mal que me lo he hecho antes. Huele bien, me recuerda Sí, algo. no sé a qué me recuerda. A mí también me recuerda algo y no sé qué. Huele muy, muy bien. Al peché, ¿Qué es eso? un licor de melocotón. Qué generosa, ¿eh? Con los chupitos de aquí no salen 10 de esta, ¿eh? Estos salen menos, ya te lo digo. Las que iban a beber medio chupito porque era muy Huele a grande el peché, vaso. Huele muy
muy bien. No sé qué es, pero ahora la cosa es el sabor, porque a veces huele muy bien y luego el sabor es muy... Venga. Venga, va. Este se nota más el alcohol. Sí, pero está más bueno. A mí me gusta más el sabor. El sabor es más bueno, pero lo disimula menos el alcohol. ¿A qué íbamos? No sé si quieres hacer contour, si quieres hacer... Sí, ¿no? Primero contour. Sí. Vale, yo no tengo ni idea. Yo de tampoco. cómo, para caras alargadas, ¿no? Te puedes hacer aquí para redondear la frente, ¿no? Vale, y el Digo, 3S que hace Pero normalmente no es... el claro, 3 es para- o sea, tú puedes hacer así y hacértelo hasta aquí. El 3 ya luego creo que es para alargar la cara. Es A que ver, no, vamos a no, buscar, no San tengo ni Google. idea, la verdad. A ver, Busquemos, contouring. busquemos. Yo sé que las dos líneas estas para alargarme más la cara... Bueno, alargarme más. Al hacerla más fina. A mí me está afectando ya. Cara. Mi aguante del soyu no es muy alto. Retiramos. Estos dos son tonos marrones, ¿vale? Aunque parezcan otro color. Entonces yo, como mi piel es clarita, pongo este. Y luego pongo aquí abajo y luego el Vale. colorete encima. Para Y yo- marcar el Vale, sería lo pómulo. mismo y un poquito por aquí, ¿no? Sí, ponte Vale. por aquí Vale, y lo yo hago por con- aquí abajo. Luego también con este. Pero el de arriba sí, con el contouring, ¿sabes? Vale, si lo hago todo con el Que contouring, usamos el mismo. No, porque esto luego para difuminar con el colorete Vale. te va a costar, ¿sabes? O yo por lo menos hago eso. Esto me lo hago con polvo y todo lo hago con polvo. Venga, vamos a ello. Y esto, en teoría, se tendría que usar... Pero yo cojo esto. Voy a usar esta brocha. Bueno, pues yo esta, porque no hay mucho más. Tía, esa es muy gorda. No pasa nada, ¿no? Te dejo esta. Esto es para marcarlo. Voy a marcarlo con esto. Hemos que pedido el esto ya chupito, hemos- ¿no? Sí, el de... Vale. Sí. Tú no vas ya tan de esto, yo sí. Vale, entonces, yo cojo Buah, así. es que eso no veas, ¿eh? Va, yo voy con esto. Hay que No, jugar tía, con todo, es muy- tía, con todo, ya está. Nos la jugamos. Vale, yo he dicho que tengo que hacer 2 líneas en cada lado. Es que yo no sé ni lo que estoy haciendo. Yo tampoco. La primera vez que nos hacemos el contouring este. Me echa un pote con la K por encima, ¿sabes? No, pero ahí hemos dicho que era en polvo. Ah, bueno, da igual, yo ya me lo he hecho así, no pasa nada. Buah, es que se me marca Me que está- flipa, ¿no? ¿Cómo ahí? Es que yo aquí no me lo veo, pero mira qué cachomoflete me ha salido, ¿no? Y- ¡Hola, cómo mola! No te pases. Que no hemos No te dado mal, no hemos dado mal. A mí ya me está afectando. Me lo estoy viendo. Cuando me empiezo a reír tanto es porque el alcohol me está subiendo. Hola, pero ¿quién no se ve que Te tiene lo estos juro. efectos, eh? Te lo juro. Que hacerme ahora con polvos es lo otro Vale, paso la que otra tú parte. te has pasado. Y yo lo hago con polvos. Momento crítico, ¿eh? O sea, no se ha visto, pero me ha tirado literal el chupito por encima. No hay chupito, pero sí hay líquido. Más a ver a melocotón. Bueno, ya está, para lavar, oye. Perdón. Todo fuera. Yo ya estoy avisando. Mira, no calcula distancia. No calculo, o sea, Pero lo primero que se pierde son las distancias. Bueno, pues yo debo estar así todo el año porque realmente yo nunca calculo distancias. No sé si os ha pasado alguna vez eso de ir por algún... O sea, pasar por alguna puerta y realmente chocaros con el marco. O sea, no... Chocarme literal, con los laterales de las con el hombro, puertas. ¿sabes? Que dices, madre mía, pero si es ancha la puerta, ¿cómo me he podido chocar? Mi brazo está lleno... Uy, he tocado el micro, ¿ves? Es que no controlo de distancia. Mi brazo está lleno de pupas, aquí y aquí, de meter la mercancía en tienda, o sea, meter cajas de zapatos en tienda, porque trabajo en una zapatería, y no calcular y estar golpeándome contra las estanterías. Es que... Es que vas con 5 cajas. le Quieras puedo o no, calcular, no obviamente. pesan, pero me iba a mirar con el transparente, ¿sabes? Ya me afecta, ya me afecta. No me hagas reír, por favor, que me desconcentro. Vale, y ahora el... Colores. Sí, que yo voy a seguir usar esta paleta, que es la que uso para hacerme lo de abajo. Voy a usar este que es Peach. ¿Vale? Tienes para elegir. Tienes todos Ah, yo estos iba a usar colores y este. tienes todos. El rosita. Vale. ¿Me quedará bien o no? Sí, ¿no? Pero chupito antes, para yo seguir emborrachándome. Madre mía. Vamos a ello. Verás, vas a Toma, calcular, ponlo sí, tú. dale. No me fío yo ya de Una mí cosa misma. que siempre pido a los demás que lo hagan, porque yo soy muy patosa, pero... Pero en este caso es mejor que lo haga ella. Y aún así sigo viéndome Casper. Ay. Venga, dale, ¿eh? ¿Ves? Este me gusta más el sabor. Deja un sabor más agradable, no sé.
Uah. momento para mí gana este. Sí, el sabor es más dulce. Más bueno. El otro no está... O sea, no es tan marcado el sabor, ¿no? No sé, a mí Se este podría me gusta. decir. Me recuerda eso y al... Bueno, supongo que es porque es de melocotón, ¿no? El típico corazoncito de chuche. Un corazón que lleva Ah, la mitad rosa. naranja y la mitad rosa. Sí. Está buenísimo, sí. Vale, Vale. seguimos con el colorete. Pedazo de brocha. Yo voy desproporcionada. ¿Quieres que te deje la mía? No, es que yo me lo hago siempre con esto. Pero si eso te ocupa tanto la Ya, cara. es que yo no O sé. sea, yo uso para ponerme el de abajo y el de arriba es la misma brocha, Pero con así en diferente- pico, bueno, o sea, con diferentes, diferencia y los diferentes para no mezclar los colores, ¿sabes? Pero es que mi cara no es tan grande. Tengo la grande, pero no me Yo gusta usarla Es para... directamente ahí. ¿No? Pero que pierdes todo. Y lo marrón que te has hecho, Que ¿qué? no pasa nada, ya está. Si así queda precioso, ¿no? A ver. Claro. Se tiene que integrar el maquillaje. Si no queda todo por separado. Casi mi cara. Es que es grande, pues es que... ¿Era así de grande o era más Sí. pequeñita? No, era así. ¿Era así? Sí. Dios, ese no. Bueno, venía un poco más plegadita. Se te ha dado ya. ¿Plegada existe en castellano? Más cerrada. ¿No? Sí. Ay, yo estaba perdidísima. Y este vídeo va a durar la vida, pero espero que os Eso. gustemos. Esto, el momento maquillaje en cámara rápida, en plan, pim pam, pim pam. No, hombre, no, que estamos hablando. Todo lento. Tenéis que verlo hasta el final, aunque dure una hora. Venga, ¿sí? Chin chin. Dale. Me ha bajado directo un trozo. Ah, que no dije ya, qué asco me ha dado. O sea, ha habido un trozo. Tengo una En vez de... esto, ¿eh? Yo de lo normal hago así y luego lo trago. Que he hecho de... Y vamos... Vamos a poner el Ya highlight. está, ahora sí que ya estoy en el punto... Empieza, ¿no? A Sí, subirte. empiezo ya... A mí Vale. ya llevo rato. Uf, es que estoy muy cómoda con todo, ¿eh? No sé... Me veo bajita ahora en la tuya. Ya, lo siento, perdón. Mira, consejo de oficio. Espera. La mejor postura es la siguiente a la que vas a tener siempre. O sea, es mucho mejor cambiar de postura. Espera. Una Mi postura pijama, perfecta, lo que os si no, decía. hay que Las ir partes de cambiando. abajo siempre son pijamas. Ahí. Vale. y Ahora esto- estamos sentados a los japo. Yo hago dos cosas, ¿vale? Me pongo con este de Paleta, ¿no? De- highlight, con este brillo. Con esto te lo pones en plan que es como si fuera sí brillo, pero no la purpurina. Y con el dedo te aplicas la purpurina. Vale, yo lo hago de este que me he puesto Se me está todo rosa. repitiendo. ¿Cuál? Este. No será muy oscuro para tu cara. No sé, ¿probamos o no? Es que ya, puestos a jugar, pues ya... Se quiere poner... Es que en la cámara no se va a ver pero es súper oscuro para su cara. ¿Qué me pongo dorado? Yo me pongo el doradito, y luego para purpurina me pongo el blanco. Vale, pues va, te voy a hacer caso. Entonces, La experiencia es un grado. ¿Dónde he dejado yo el espejo? Delirando ya. Ya no sé dónde dejo las Vale, cosas. esto. Que yo apenas me he dejado hueco para ponerme. El otro día vi un TikTok que hay un filtro para poder ponerte bien las cosas. ¿Ah, sí? Sí. Y yo me he dado cuenta Que que no te no, pones nada bien, ¿no? que no me dejo espacio para el... Oye, creo que me he pasado ahora, ¿eh? Yo creo que el otro no me lo voy a tener que poner, ¿eh? ¿El qué? Me va a sobrar ahora, ¿eh? Creo que me brilla, vamos. Yo igual, ¿eh? Pero ya... Pero mejor brillar que no deslumbrar. Hay que deslumbrar siempre. Me están matando ya, ¿eh? ¿Esto es la fecha que se hace o la fecha que caduca? La fecha que caduca, tía. 2025. No, tú lee bien, lee bien. Tía, el 2021 del 10 del 25. Estamos en 2022. Pues será la fecha que se hace. Espero. Espero. Te digo. Será la fecha que se hace. No me supongo. Sí, porque el alcohol realmente no caduca, ¿no? Como tal, así. Ahora es cuando estamos bebiendo alcohol caducado. Yo supongo que será la fecha que se hace. No, será la fecha que se hace, Vale. sí. Vale, voy con esto, va. Sí, porque aquí también pone 2021 del 7 del 26. Es la fecha que se hace, supongo. El alcohol, ¿no? O sea, el vino no caduca nunca. El vino. No, el alcohol tampoco, ¿no? Entonces no creo que caduque. Será la fecha en la que se ha hecho. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Ah, pues ni tan mal, oye, muy ¿Bien? bien, sí. No sé si lo apreciáis. Sí, muy bien. Cosa rara. Vale, entonces ahora toca marrón, sí o sí. Yo Y me el quería último poner chupito. Yo me quería poner este, que es como rosita un poco. Rosa, ¿no? Sí, pero va a ser que no. Va a ser que ya uno. Va a ser que este, ¿no? Sí. Sí. Yo este no lo he estrenado. O sea, es que me los compré, bueno, me lo puse una vez para ver el Vale. color, ¿no? Acabamos ya. Ah, no, si este está vacío. Es este. Vale. 2 botellas de suyo, yo tolero lo que digo, pero no controlo las distancias. ¿Qué es esto? Es lo mismo. No, no es Es lo lo mismo. mismo. Sí, hombre. Esto Un es lo poquito. mismo. Lo mismo, dice. Madre mía, cómo me quiere poner. Vale, lo tenemos, va. ¿Vamos a ello? Último paso. Let's go, va. ¿Ves? Que este entra mejor. Está bueno, sí, Yo compraría antes melocotón que piña. sí. Yo compraría antes melocotón y manzana. Vale. El de manzana está muy bueno. O sea, si te gusta, A mí sí me encanta el de manzana, pero sin alcohol. ahí va la cosa. Mi madre me compraba lo que era licor de manzana sin alcohol porque yo no bebía alcohol. Pues Está delicioso. sabe es un igual, vicio. sabe igual. Está buenísimo, bueno. está muy bueno. Un día Sabe igual y vale menos. va a salir en mi vídeo, así no salgo yo sola y no me emborracho yo sola, probando todos los soyus que encuentre en Barcelona Me porque... parece chulo. a ver los que encuentro. Pero sí, el de manzana está Muy bueno. buenísimo. Y ahora va, el último. Hemos dicho que este Vale, labial, ¿no? dale, primera. Yo primero, ahora es cuando me salgo. A ver, ya. Si la cagamos en este paso, ya vamos mal, ¿eh? Yo siempre la cago en este paso. Dale, dale, va. Este huele súper bien. O sea, es un... Mira, huélelo. Es que no controlo. Huele genial. Bueno, a mí me encanta, no sé, me da cara de rancia puesta, ¿sabes? No me gusta el No me olor. gusta. No me gusta mucho. ¿A qué huele? No sé, a mí me gusta. Pero huele raro. Tía, huele... Es que huele como a pastel, ¿no? Es que huele bien, en plan, no huele a pintalabios. Pero a ver. A ver. Y es que con las No, otras es un poco... estos huelen... No huelen mal, pero no huelen tanto como ese. Pero, tía, ese es muy marrón, ¿no? Apañado. Y así quedaría. Ya nos vamos a soltar la melena. Vamos, después de 10.000 pasos. Y de beber muchos chupitos que ya me están subiendo. En vez de estaba muy bueno, me ha gustado. Sí. Está muy bien. Bueno, los dos van a volver a estar en el vídeo, porque quieras o no sé, probando todos los soyus de sabores. Entonces, En verdad molaría probar bebidas de otros países también. el soyu es Yo qué una, sé, si es de Corea. De Latinoamérica, ¿sabes? ¿Hay alguno que sea...? Es verdad, dejad en los comentarios si en Latinoamérica Estaría muy chulo. hay sabores, o sea, bueno, sabores, alcoholes que aquí en España no hay. En España está el vodka, el tequila, Ginebra, bueno, ron, el tequila es que hay es de de, todo el realmente. tequila es de allí y realmente aquí en España también está. Yo he bebido Pero tequila. muy concreto, eso es que digas, está bueno, es un poco dulce, porque si no nosotras morimos en el intento. Bueno, dejadnos comentarios de vuestros países, licores así, licores, porque esto realmente es soyu, sí, pero con sabores como si fuera un licor Sí, de es un suavecito, no manzana hace o falta cosas echarlo con así, nada. sí. Licores así de sabores que quizás aquí en España no estén. El vodka, la ginebra, el ron, esto lo tenemos también. Entonces, el tequila también ha Anís, llegado. no recomendéis, por favor. Anís, yo ya lo bebo. Pero sí, algún alcohol que sea de fuera, por ejemplo, está el japonés, que es... ¿Cómo se llama esto? Está el soju, que es el coreano, y luego el japonés... No me acuerdo ya, es que la cabeza, te lo juro que yo estoy viendo el foco medio desenfocado ya. No sé, podemos probar. Bueno, dejadnos en comentarios ideas Tequila, y no. miramos de probar. Sí. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayáis divertido mucho, que lo veáis hasta el final porque es cuando me emborracho. Y si espero que si os gusta le deis muchos likes, que lo apoyéis muchísimo. Así traemos el vídeo de probando los soyus que encuentre en Barcelona. Porque en Corea hay mucha más cantidad de sabores. Aquí no voy a encontrar Próximamente, tantos. hasta que viajemos. Sí. ¿Te gustaría viajar a Corea?
Sí. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Sí. A ver si me la convenzco un día. Eso sí, tenemos que ahorrar. Sí, ya te digo, madre mía. Dinerito. Bastante dinerito, la verdad. Ahorramos. A ver si algún día en un futuro nos vamos a Corea juntas. Ojalá. Ojalá. Mira, como el Papa. Yo ya no sé ni lo que digo. Pero sí, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Darle muchos likes y nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!